Bienvenidos al canal. Es todo un éxito que las fogatas, ¿quién lo diría? La misma institución dudaba que el ejercicio de lectura en el magisterio fuera a sostener algo así. Y nos avisaban bueno, que era probable que muy pocos círculos de lectura se hicieran, ¿no? Y demostramos con esto que no solamente el magisterio sueña por un porvenir, sueña por una dignificación, sino que está buscando las herramientas para que no solo se quede en un sueño, sino en esta politización, en esta formación política que se requiere para enfrentar los retos que hoy estamos viviendo. Entonces, así muchas felicidades a ese 90% de compañeros que se mantienen en su fogata freiriana. Yo sé que muchos de ustedes, se enteraron tarde de la convocatoria y eso complica o complicó que se pudieran inscribir o que fueran, o que vayan a tener un apoyo al final, vayan a tener el premio por la fogata que armaron. Por eso también vamos a insistir en tener un periodo 2 de fogatas freirianas para que ahora sí puedan instalar su fogata y que el apoyo que se da para estas condiciones materiales se aumente, ¿no? Y que se quede como un ejercicio, como un espacio de reflexión a nivel nacional sobre las herramientas que se requieren para enfrentar la realidad. Y de aquí yo voy a hablar desde mis lecturas que hice sobre la obra de Freire. También es muy buena noticia la que da Noé antes de iniciar, esta también me encantó, que en este ánimo de libertad, de emancipación, hasta del mismo discurso, pues la siguiente jornada de fogatas freirianas no se va a centrar exclusivamente en la obra de Freire, sino que cada círculo de estudio, cada fogata desde su libertad va a poder incluir textos que desde sus territorios reconocen como bibliografía necesaria o marco teórico fundamental para lo que están reflexionando. Eso abrirá las fogatas a la incorporación de nuevos discursos, nuevas ideas, nuevos marcos teóricos y sin duda la construcción de nuevas herramientas, que es lo que urge. Y de eso quiero hablar hoy, ¿no? Hoy quiero hablar sobre la cuestión del inédito viable que estuvimos viendo. Ya saben, el concepto de inédito viable surge desde muy temprano en la obra de Freire, desde, digamos que la obra de Pedagogía del Oprimido, del 68, desde ahí ya empieza a surgir el término de inédito viable y va a atravesar prácticamente toda la obra de Freire. Entonces, desde ahí quiero yo colocar cómo el concepto de inédito viable puede funcionarnos, en qué medida, porque también en la obra de Freire pues va cambiando, ¿no? Desde este hecho de la toma de conciencia, de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, hasta llegar a la praxis y a la transformación, es decir, en los diferentes momentos en que aparece el concepto de inédito viable, se va aterrizando el concepto de diferentes maneras. Y lo mismo pasa en el desarrollo de los círculos de estudio o de las comunidades, las organizaciones. En algunos casos, el inédito viable queda solo como una reflexión pues teórica, no está tan atado a la praxis, no implica enfrentar las situaciones al límite que los sujetos tienen en el día a día, hasta otros momentos en donde el inédito viable implica organización, movilización, transformación, praxis. Entonces, también el término en su aterrizaje en políticas públicas o en organización se va usando, tiene esa flexibilidad. Hay colectivos, hay intelectuales orgánicos que tan solo utilizan el inédito viable como una manera de hablar de utopías, mientras que otros aterrizan el inédito, organizaciones civiles, utilizan el término de inédito viable para plantear sus agendas políticas, sus agendas de transformación ya en el hecho de la realidad. Así que también es un término que tiene esa flexibilidad. Lo puedes encontrar desde un ámbito filosófico hasta un ámbito de organización. Y creo que vale la pena entrarle por ahí, lo dejo ahí como parte de mis lecturas y de mis narrativas y de, digamos, la carta final, para seguir con la discusión. Nos vamos a la primera diapositiva. Aquí voy a estar jugando con cosas de la lectura, ya saben, y con cosas que viene de la obra de Freire. Primer punto, lo que ven a la izquierda, ¿no? La construcción de futuro. Esta construcción de futuro entendida primero en dos momentos. Un futuro que se imagina y después un futuro que se construye en comunidad. O sea, dos momentos para ver la utopía, para ver el porvenir, lo que viene. Primero, desde un plano individual, donde el sujeto, con base en su lectura de mundo, su lectura de la realidad, imagina cosas. Y después, cuando pasa de ese plano intelectual, de esa cuestión un poco alienada de la contemplación de la realidad y de una perspectiva
vista como un futuro probable desde lo cotidiano, pasa desde esa lectura ingenua, esa conciencia ingenua, hacia una conciencia crítica en donde ya sea que su imaginación esté atada en lo cotidiano, en la disciplina, y no sueñe más allá de lo que pueda ser probable que suceda, desde, digamos que desde las certezas estructurales que da este sistema, hasta un futuro imaginado que implique algo que no haya sucedido, como el concepto del inédito viable, o el porvenir, y entonces ya eso implique esa ensoñación, la movilización, las acciones para llegar hasta ahí. Entonces ya sea en cualquiera de los dos casos, es decir, un sueño que sea muy cómodo para las hegemonías, para los poderes instituidos, donde no haya ninguna transgresión y todo siga el cauce normal del desarrollo de las comunidades, hasta aquel sueño, aquel futuro que implica un sueño transgresor de rebeldía, de insurgencia, donde se enfrentarán las crisis que hay en los territorios. En cualquiera de los casos, primero el futuro se imagina. Ya después llegamos a una etapa donde ese futuro imaginado se empieza a construir en comunidad. Entonces, eso para colocarlo ahí. Ahora, según las lecturas y las discusiones que hice en mi círculo, pues se ve tres posibilidades. Uno, la del futuro probable, que aquí está atado al concepto de situación al límite que tiene Freire, ¿no? Un marco de certezas estructurales que coartan la posibilidad de transformación, en donde el sujeto, pues en esas situaciones al límite, ha aceptado desde lo cotidiano que la vida es así, que no hay manera de cambiar. Y entonces ese futuro se construye sobre la probabilidad, es decir, que el mundo va a seguir con las mismas dinámicas, que las situaciones al límite que colocan a los sujetos, que enfrentan los sujetos, son imposibles de solventar, que hay unas certezas estructurales que no podemos mover, y entonces desde la disciplina que ha hecho lo cotidiano, pues se asume que el día de mañana será de esta manera. En ese futuro probable, la manera en cómo el sujeto piensa, pues lo piensa a través de un pensamiento instrumental, de un pensamiento atados en las certidumbres que da la historia. Recuerden también que el concepto de toma de conciencia, ya sea una conciencia ingenua o una conciencia histórica, enfrenta al sujeto a su historia, al contemplarse en un devenir histórico, en especial la conciencia crítica, como lo dirá Freire. Pero ya sea una conciencia ingenua, que no implique colocarse, estar en un devenir histórico, no de manera tan tangible como sería la conciencia crítica, en esa misma conciencia ingenua, el hecho cotidiano hace que el sujeto, desde un pensamiento instrumental, asuma sus roles y su devenir, y bueno, entonces esa es una posibilidad de futuro, ese futuro probable, centrado en las dinámicas hegemónicas y en donde no hay rebeldía, no hay cuestionamiento, no hay conciencia crítica, no hay enfrentar estas situaciones al límite, como diría Freire, para tratar de rebelarse y tratar de transformar la realidad. Pero vemos también un segundo momento, el inédito viable. Ese momento que les digo, como concepto teórico, aparece en toda la obra de Freire, donde se plantean esos cambios que puede tener, que se le puede dar a las situaciones que estamos viviendo para enfrentar las situaciones al límite. Estos, digamos, actos al límite, diría el mismo Freire, para la formación de una conciencia crítica. Un sujeto que en ese inédito viable sueña con posibilidades que no están instaladas hoy en el territorio, pero que podrían instalarse, y que en la medida en que se instalen esas acciones al límite, enfrentando esas situaciones al límite, pues las cosas cambiarán y habrá una transformación. Entonces, en ese caso, el inédito viable implica soñar, después implica transitar hacia una rebeldía en ese sueño. Eso implica una rebeldía sobre lo cotidiano, porque se sueñan cosas distintas a lo que se viene en el proceso histórico dando, lo que va formando el pensamiento crítico. Pero llegamos a un tercer momento que está relacionado. Aquí no quiero que lo vean como un choque entre Freire y otras posturas, porque algunos dirán, ¿y el sueño del porvenir dónde viene? ¿En qué obra de Freire? Bueno, ahí ya lo sacamos un poco mezclándolo con la obra de Rafael Ramírez, en especial su teorización sobre el porvenir y aquellas tres libros clásicos, el porvenir 1, 2 y 3, que eran estos ejemplos de praxis educativa que Rafael Ramírez planteó para ser leídos por niños, profesores y tutores, en donde se iban conformando las cooperativas, iban viendo cómo había maneras distintas de organización para soñar con un porvenir, en donde no fuera un cacique, una persona la que tuviera todos los privilegios, sino que la comunidad pudiera hacer frente a esas ambiciones personales, construyendo una comunidad en donde todos participaran y en donde las riquezas
donde el producto del trabajo se repartiera de manera justa, en donde no hubieran sujetos que se apropiaran del trabajo de otros. Bueno, por eso colocamos en esta tercera etapa el sueño del porvenir. Algunos de ustedes dirán en sus círculos de lectura, es que eso también ya viene en Freire. O sea, Freire habla de dialogismo, habla también de ese futuro, no solo desde lo individual, no solo desde el sueño individual, de cuáles serían los actos al límite que responderían a esas situaciones al límite. O sea, ya el mismo Freire habla de una colectividad, de una cooperativa que hace frente a esas situaciones al límite. Y sin duda es cierto, ¿eh? O sea, aquí no trato de decir que Freire se quedó corto y que Rafael Ramírez da un aporte más allá en donde crea comunidad y cooperativas. Ambos están creando comunidad, organización y cooperativas. Entonces yo aquí solo para tratar de manera didáctica ver el tránsito entre un inédito viable entendido exclusivamente desde el sueño individual, como lo vemos en la imagen de la izquierda, donde vemos que el futuro se imagina, se sueña desde lo individual y después se construye en comunidad. Solo quise hacer ese tránsito de que el inédito viable puede anclarse solamente en un análisis individual del futuro. O sea, puede ser que el sujeto, por esta alienación en la que vivimos, por este individualismo, sueñe un futuro donde haya un inédito viable que solo lo afecta a él, o sea, que solo se crea como una construcción individual. Y por eso quise marcar este tercer elemento del sueño de porvenir, en donde el sujeto sale de ese individualismo y empieza a concretar comunidad, a construir comunidad, en donde la comunidad construye un sueño de un porvenir comunitario y en donde de manera organizada, por eso ahí cambiamos en lugar de sueño por insurgencia. ¿Qué es la insurgencia? La movilización organizada de un colectivo que va contra los poderes instituidos que son injustos, que genera desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, cambiamos de un sueño individual hacia una insurgencia que implica una movilización organizada en contra de ciertas injusticias. Y ahí ya no solo se pide rebeldía, sino ya implica organización. La rebeldía, entendida en ese inédito viable, se entendía solamente la rebeldía de un individuo que se revela frente a lo cotidiano y sueña el inédito viable desde su hecho individual de reconjectura del mundo. En cambio, en este tercer nivel ya es un nivel de organización, donde se está construyendo una cooperativa, una comunidad que va a enfrentar los retos que la lectura de mundo, la lectura de la realidad le enfrentó, las crisis que desde las lecturas comunitarias de realidad y de mundo, pues los enfrentaron. Ahí no solo se desarrolla un pensamiento crítico, sino se desarrolla un pensamiento dialógico. Y aquí hago otra vez referencia a Freire, pero también a Bakhtin y también al materialismo histórico y a los estructuralistas y a los postestructuralistas y a la escuela de Frankfurt, de lo que implica digamos, una dialéctica enciclopédica centrada en la ilustración, es decir, un análisis de la realidad desde las certidumbres, donde se asume que hay verdades absolutas, donde se asume que hay una manera real de ver el mundo, una certeza estructural del mundo. Transitamos de esa visión moderna hacia una visión posmoderna, como lo plantea Freire, como lo plantea el mismo Rafael Ramírez, como lo plantea Bakhtin, los postestructuralistas, el postmaterialismo histórico, donde dice, desde una dialéctica tradicional se ven las certezas del mundo, pero hay un montón de incongruencias. Hay un montón de absurdos en aquella verdad única. Es decir, esa verdad única es tan solo algo, una fantasía, una simulación de orden con la intención de tener control de lo que estamos viviendo, pero en realidad atrás de ellas hay un montón de incongruencias que no tienen sentido, ¿no? Entonces, ahí lo que se requiere no es solamente el pensamiento crítico, sino un pensamiento dialógico que pueda ayudar a la organización y la insurgencia, en donde las voces del diverso, del marginado, del silenciado, del oprimido, puedan aflorar y participar en un gran diálogo en donde cada uno desde la diversidad con los sistemas de opresión que tiene va construyendo el sueño y va participando en la construcción de ese sueño de porvenir. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ya casi termino, es en realidad una pequeña reflexión, no es tanto. Lot, si puedes, la siguiente diapositiva. Todavía no la vemos, Lot. Bueno, mientras se la platico. Bien. Aquí, bueno, un poquito puse ahí uno de los grabados que aparecen en la obra de John Milton, pero en la edición del siglo XIX, del Paraíso Perdido, estos grabados de Gustave Doré, que vienen en esta obra muy lindos, donde, bueno, en esta escena, pues hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Por dónde nos vamos? Y esto lo digo porque este sueño del porvenir hay que tenerle mucho cuidado,
O sea, porque sin duda el inédito viable es una herramienta fundamental para la construcción de praxis. Pero también implica cierto cuidado el inédito viable o el sueño del porvenir, porque el futuro se puede convertir en una tiranía. Y por eso coloqué la imagen y coloqué como dos caminos, ¿no? Como una encrucijada. El sujeto desde esta, ya no conciencia ingenua. En la conciencia ingenua, el futuro se centra en el futuro probable, en donde esto que hablábamos de las situaciones al límite, como lo dice Freire, coartan la posibilidad de transformación o de emancipación de los sujetos. Es decir, si hay una conciencia ingenua, esto que estamos aquí viendo está de más, porque ese sujeto está atado a las situaciones al límite, a las certezas estructurales que hay en el sistema, lo limitan. Entonces no tiene ni siquiera gran necesidad de soñar un porvenir, o sea, simplemente es la probabilidad, la perspectiva, ni siquiera la sueñas. Digamos que él está en esa alienación, entrando en unas dinámicas de opresión donde pues solamente vive mecánicamente como un autómata. Pero bueno, en el tránsito hacia la conciencia crítica, al reconocimiento de un sujeto histórico, tendrá el sujeto que tomar una decisión y que implica este inédito viable que estamos viendo aquí. O sea, ya ahí como en la imagen dice, pues, ve hacia un futuro y dice hacia ahora sí que hacia dónde nos vamos, ¿no? Hacia el mundo de los ángeles que está hacia allá, ahí Adán y Eva, o nos vamos hacia el mundo de las bestias que está hacia este otro lado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde tendremos que caminar? Vamos a ver primero el lado derecho, ¿no? Que es esta cuestión de la utopía, que puede ser una tiranía, por eso hay que tener cuidado en estas lecturas que hacíamos, porque si vemos el futuro como una promesa de que el día de mañana, cuando estas fogatas freirianas se hayan instalado en todas las escuelas, seremos felices. Cuando el día de mañana se nos pague como nosotros nos merecemos, seremos felices. Cuando el día de mañana las escuelas tengan baños con agua potable, medios electrónicos, luz, todas las condiciones materiales, seremos felices. Cuando el porvenir se plantea como que la única felicidad se va a lograr cuando alcancemos el porvenir, entonces el futuro puede convertirse en un tirano, en un mecanismo de opresión, porque estaremos andando hacia ese camino, hacia ese futuro, hacia esa utopía, como esa promesa de llegada, pero nos perderemos del tránsito. Es decir, andaremos de una manera frustrante porque asumiremos que la felicidad solo se va a encontrar al final de ese camino. Y puede ser, porque aquí sacamos, ¿no? En la discusión, o sea, en esta teoría del absurdo. O sea, hay una de las pocas certezas que podemos dar en este mundo y que sí es certeza, de las pocas que hay, pues es que todos vamos a morir. O sea, la felicidad como certeza, pues aquí podemos decir eso es subjetivo. Hay un montón de incongruencias en los conceptos, en las verdades únicas de la felicidad, de la alegría, de la muerte, de la vida, de la paternidad, de la maternidad, de la educación, del Estado, de lo que sea, de la organización. Las certezas que pudiéramos dar, las definiciones de todos esos conceptos que aquí he aventado, pues todas ellas, esas certezas, tienen sus incongruencias y uno puede ir definiendo qué es la felicidad. Pues la felicidad es tener un coche, tener una familia, tener dinero, tener comida en el refrigerador, tal. Y podemos llegar a ciertos parámetros y decir, sí, para nosotros como colectivo eso es la felicidad. Pero cuando nos acercamos a ese concepto de felicidad, vamos a empezar a ver un montón de incongruencias. Y decir, sí, pero esto no es la felicidad para mí. O esto podría cambiar si cambia el género, o cambia el estatus cultural o lingüístico. De las pocas certidumbres que podemos aquí concretar es que, pues, que todos vamos a morir. Entonces, eso sí es como de las pocas que, por más que nos acerquemos a ver las incongruencias, pues sí, la vida es finita. Y si en esa certidumbre de que todos vamos a morir, estamos anclando en un futuro la utopía como promesa de felicidad, y si no llegamos a ella, o sea, si nos quedamos en el camino de construcción, ¿no será que nos estemos perdiendo de momentos en donde podamos ser felices, pero que no lo fuimos porque atamos nuestra felicidad en aquella utopía? Y ahí, en esa reflexión que hacíamos, es cómo la utopía, la búsqueda de ese futuro como promesa, también puede convertirse como un mecanismo de control, en donde el sujeto, otros que impliquen digamos que una sumisión, un sometimiento, una opresión sobre algunos, utilicen la utopía para controlar al colectivo y decir, caminemos, compañeros, caminemos, vamos por buen camino, falta esto, falta aquello, y que se esté construyendo un futuro para que el sujeto camine y que, como si tuviéramos la zanahoria enfrente,
estemos tratando de alcanzarla y cada que la estamos a punto de alcanzar nos la alejan 2 pasos adelante, ¿no? Para que volvamos a emprender la caminata. Entonces, entender aquí la reflexión que queríamos es que el sujeto va a tener que tomar esa decisión. Se ata a la utopía y no, sin analizar los mecanismos de control que puedan haber para ese futuro como promesa en donde la felicidad se alcance después de ese trayecto, o se revela y se somete, ¿no? En ese plano, en ese camino, en donde asumimos que esa es la meta, ese es el fin, y ahí vamos a ser felices, entonces nos sometemos a esa idea de utopía. Y el sujeto dice, sí, sí coincido, que quiero llegar ahí. Pero también el sujeto en esta conciencia crítica que está desarrollando, en esta comunidad que está concretando, que está creando la comunidad, pues puede revelarse a esa idea de futuro, a cualquier idea de futuro, sea aquella de la que estábamos hablando o a cualquier otra, donde cómo se va a revelar, pues valorizando el presente. Si todas las esperanzas se ponen en el futuro, pues ahí el sujeto pues, tendrá que caminar y echarle muchas ganas para llegar a ese futuro. ¿Cómo podemos hacerle frente, revelarnos a ese futuro como promesa? Dándole un valor importante al presente, cosa que aquel segundo camino lo verá solamente como un proceso, como un caminar. Aquí la rebeldía es que cada día impliquen el reconocimiento de las conquistas, de los logros que se dieron en ese día, que aunque sean pequeños, en esos pasos que se van dando, esos pequeños pasos implican conquistas alcanzadas. Dirán, y ahí están materiales educativos, ¿no? Con estas fogatas. Algunos verán este ejercicio y dirán, ay, si no han logrado nada, ¿no? Por enviar, o porque ya tenemos unos libros de Freire, o porque nos reunimos a medio discutirlos. Seguimos en la precariedad, no hay dignidad en el trabajo del magisterio, o sea, hay poco que pues aplaudir o reconocer. Y no es por aplaudir a materiales educativos, ¿no? Estoy refiriéndome al caminar de ese futuro probable. Aquí el hecho de rebeldía hacia el futuro es que en cada día se está haciendo un análisis, una reflexión de las conquistas desde ese presente. Y entonces tal vez el concepto de felicidad, y entonces aquí en este trayecto hay una rebeldía que en lugar de centrarnos en el futuro como promesa, nos anclamos en el presente, en donde en lugar de tener una utopía que se alcance, en donde solo ahí va a estar la felicidad, reconocemos la realidad del presente desde la lectura de mundo que estamos haciendo y encontramos alegría en ella. Tal vez no es esa felicidad utópica, también como el éxtasis total, eso se lo dejaremos a la utopía, al sueño, pero sí en esas conquistas diarias hay un goce de todos esos pequeños pasos que te dan esa alegría. Entonces ahí, como en el otro lado se ve la necesidad de control que mueve al sujeto a generar esas utopías y pedir sumisión a los colectivos que se están creando, aquí habrá una necesidad de lo absurdo, del caos, para que el presente pueda aflorar, porque el presente, o sea, si nos anclamos en ese presente y no generamos estas construcciones hacia un futuro inmediato o un largo futuro, pues este presente tendremos que analizarlo desde lo espontáneo. O sea, no todo podremos dejarlo ahí medido, acotado. Habrá que asumir que al estar en este presente, pues las cosas suceden tan rápido que habrá cosas que son que fueron así, contingencias que surgieron, ¿no? Que surgieron desde lo espontáneo. Entonces ahí tendremos que tener herramientas para entender que el caos es necesario, el absurdo es necesario para poder dar sentido a esa realidad desde el presente y poder tenerle alegría hacia lo que está sucediendo y no la frustración de que el sueño que tengo tan metódico, tan estructurado, la ruta que tenía tan planeada, pues desde el presente pues se viene abajo porque surgen estas contingencias, surgen estos hechos inesperados y entonces pareciera que mi estrategia fue mal diseñada y entonces estas fueron desviaciones que yo tenía hacia la ruta del futuro. En este caso, en esta rebeldía que implica el presente, es entender que el caos, que lo absurdo será de todos los días y que en ese caos y ese absurdo no hay algo negativo, sino todo lo contrario, es el reconocimiento de la vida, de lo espontáneo, de las cosas que tienen que ver con esta realidad de mundo en donde se está construyendo una real, con vida, con sangre, y no solamente un hecho teatralizado de una comunidad
demodiversa, democrática, diversa, donde pareciera esa edad de oro, ¿no? Que nos platicaban en los textos antiguos, donde la gente no necesitaba trabajar, ¿no? Donde no había guerras, donde no había enemistades, donde no había ni siquiera tabús, andaba uno como Adán y Eva, ¿no? Así, libres totalmente, y los pajaritos y el agua fresca, todo eso, ¿no? Ese que es un sueño, que en realidad nunca, esa realidad no existe, es solamente una ficción, y nos iremos hacia el concepto de ficción. Pero bueno, ya casi termino, solo son 2 diapositivas más, y suelto el micrófono. Nos vamos a la que sigue. Bien, y es lo que les digo, la trampa de la ficción. Tal vez van a decir, ¿qué intenta decir aquí en este cuadrito? Bien, primero, entiéndanlo como si fuera una trinidad, un triángulo. Simbólicamente estamos en una batalla cultural y los símbolos se han organizado a través de múltiples formas. Algunas de ellas son los números. Podemos entender el mundo en dualidades: hombre-mujer, día-noche, vida-muerte, luz-oscuridad, Dios-diablo, infierno-cielo, etcétera, etcétera, o trinidades. Aquí voy a plantear trinidades, o sea, tres lugares. Así que primero veamos el triángulo. O sea, esto es un prisma donde el triángulo pues adquiere volumen. Entonces, veamos como 2 triángulos que están conformando un prisma. Y veamos solo una de las caras. Esta cara que está anclada en el presente, la que están viendo más hacia acá, ¿no? En ese presente veo 3 aristas, ¿no? Un presente que habla de una realidad tangible, medida a través de los sentidos, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Esta realidad que filtra los sentidos, en donde, como veníamos diciendo en lo anterior, implica un hecho de rebeldía. ¿Por qué de rebeldía? Porque el sujeto en esta búsqueda del otro, en esto que llamamos la otredad, siempre está viendo hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, va y busca en el futuro la felicidad que aparentemente no tiene en este presente, porque la felicidad es tan efímera que si aunque fuera feliz en unos 2-3 segundos porque se ganó la lotería, a los 2-3 segundos siguientes desaparece esa felicidad y entonces empieza otra vez la búsqueda comprando nuevos boletos de lotería para ver si vuelve a sentir la felicidad que tuvo, ¿no? Entonces, esta realidad y este presente, al ser tan efímero, implica un hecho de rebeldía el poder estar anclado hacia ese presente. Entonces, voy a poner, que ya venía del análisis anterior, estos 3 elementos. Que la realidad medida desde el presente necesita un hecho de rebeldía para poder ser apreciada, porque inmediatamente nos lleva la vida hacia el análisis del pasado con la nostalgia de decir, antes fui feliz, recuerdo que cuando la conocí era muy feliz, el beso que me dio me hizo muy feliz, es total, y entonces desde el pasado empezamos la búsqueda de reconstruir ese pasado con vivencias parecidas a lo que teníamos, o vista hacia el futuro como cosas que aún no conocemos, pero que creemos que cuando las tengamos vamos a ser felices. Entonces de ahí este triángulo del presente boom, se desdobla o se crece hacia un futuro como prisma, y entonces vemos hacia allá, hacia el fondo, el siguiente triángulo, que es hacia donde vamos caminando, y ahí vemos 3 aristas, que sería el futuro, la sumisión y la utopía. Como ven, están muy cercanas la realidad de la utopía, o sea, están en el mismo nivel, no cercanas, porque está distante la utopía, pero está en el mismo nivel. O sea, la utopía la vamos construyendo con los hechos de la realidad, hasta cuando ve uno una película como no sé, Matrix o La Guerra de las Galaxias. Se construye esa utopía con hechos de la realidad y dice uno, ve a Chewbacca, dice uno, bueno, pues sí, aquí alcanzo a ver en este sujeto que es una ficción, pues elementos de mi realidad, como podría ser un oso, podría ser el cuerpo del hombre, la boca de no sé, un lobo, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza uno a ver cómo se construye esa ficción con elementos de la realidad, en donde esta utopía se está construyendo porque esta realidad es insuficiente, no alcanza a darme los elementos de felicidad y por eso tengo que construir en el futuro un nuevo mundo donde sí, ahí sí va a estar la felicidad y por eso tengo que caminar hacia esa utopía. Y ese futuro, ya lo habíamos dicho, ese futuro centrado en esa utopía implica la sumisión del sujeto, en donde tiene que ser disciplinado para caminar hacia allá. No vamos a llegar a ese futuro si no le echas ganas, si no te comprometes con ese futuro, si no te comprometes con esa utopía. Si te cruzas de brazos, nunca se va a dar. Entonces, hay que tener, lo pongo aquí que como una trampa, porque en ese caminar hacia la utopía, en ese presente que se va hacia el futuro, ya habíamos dicho que la única certeza que tenemos es que vamos a morir, pues estamos agotando el tiempo sin darnos la posibilidad de disfrutar del presente que estamos teniendo. Por eso yo colocaba en esa arista la rebelión. La rebelión implica
que sin duda nos movemos hacia ese inédito viable, pero disfrutando cada paso que damos, reconociendo el presente, reconociendo la realidad y desde ahí encontrando ánimos para seguir caminando en la medida en que me da alegría el presente, ¿no? Y puse ahí, todavía esto no lo acabo de concretar, ¿no? Porque pues, no me da tanto, no nos daba tanto la imaginación, de que, bueno, ¿y el pasado dónde está? O sea, ya vemos los dos triángulos. Ya lo pusimos ahí, tal vez no tendría que ser la imagen ahí y tendría que ser como un prisma donde se alarga y tenemos otro triángulo de este lado, digamos, más hacia atrás de la realidad y es como un sándwich en donde se encuentra la realidad entre la utopía y el pasado. Pero la verdad, venimos de letras, ¿no? No nos daba como para crear la figura geométrica que era. Así que lo dejamos ahí como la intersección entre el triángulo del futuro y el triángulo del presente genera un triángulo pequeñito en donde se encuentra el pasado. El pasado que involucra también la fe. Y que ahí vemos las trampas de la ficción, porque tanto la utopía centrada en el futuro como la idea del pasado desde la nostalgia, las dos son ficciones. O sea, las dos no son realidad. O sea, uno es algo que sucedió y que ya filtras por los sentidos y que muchas veces solo te acuerdas de lo bueno. O sea, ya cuando recuerdas y dices tú, no, es que aquí el primer beso, híjole, fue increíble. Pero ya no te acuerdas de cómo te trató, ni esto, ni aquello. O sea, ya solo te estás quedando, porque si hubiera estado tan bueno, pues seguirías ahí, ¿no? Pero ya no te acuerdas de eso, ya solo te quedó en la ensoñación, en la nostalgia, uno de los elementos que has romantizado del pasado. Volvemos al caso de la Edad de Oro, cuando nos plantean, es que antes en el pasado, ya sea desde lo bíblico hasta cuando lo dicen las abuelas, no, antes, ¿qué se iban a ver estas cosas, hijo? No, antes había valores, antes esto, antes aquello, y volteabas y dices tú, el abuelo tuvo 3 familias, y dice, no, es que antes no se veían estas cosas, ¿no? Las mujeres eran tal así, oiga, que la tía tuvo hijos de 4 o 5 hombres. Dices, bueno, ¿será que han romantizado el pasado? ¿No será que en esta ficción del futuro y del pasado se parecen mucho? Si hay elementos de ensoñación, de romantización de lo sucedido o de lo que irá a suceder que los vinculan y que ahí están las trampas de esa ficción, porque uno puede acabar presa del futuro como utopía o presa de la nostalgia del pasado, en donde no generamos las herramientas para entender nuestro presente y disfrutar el presente desde la rebeldía hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, eso no lo dice Freire. O sea, ahí es aquí donde estamos avanzando cosas que no vemos en Freire. O sea, en Freire sigue la apuesta a la construcción de una organización que hace frente a emanciparse de unos poderes instituidos que implican sistemas de opresión. Sí, sin duda. O sea, no estamos contradiciendo nada, solamente estamos planteando una herramienta extra, que es que en esta romantización del futuro y del pasado necesitamos revelarnos para poder entender nuestro presente y poderle darle importancia al presente. Nos vamos a la última diapositiva y con esta termino. Otra vez otro grabado de Duré, de la obra de Milton. Aquí en el grabado, pues vemos lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y hoy los medios de comunicación han sido durísimos, o sea, le están picando. Les pido por favor que vayan y vean la última entrevista que le hacen al secretario, a Mario Delgado, sobre lo que está viviendo, se le hace López Dóriga, y donde se avienta 20 minutos. Él dice que no, pero en el discurso es reprime al magisterio, reprime a la coordinadora es esto, es aquello, tal, como si la coordinadora no fueran maestros, ¿no? O sea, como si la coordinadora fuera, no sé, una organización internacional, allá, una secta, qué sé yo, que está tomando el discurso del magisterio para atacar al gobierno. Pero bueno, toda la charla va en que con Mario Delgado, de que la coordinadora, su móvil es la violencia y que el Estado es tonto por tratar de dialogar con ellos cuando ellos solo quieren violentar, provocando a Mario Delgado, al secretario, a que tome la violencia como estandarte y vaya y reprima al magisterio. Y esto lo pongo aquí porque, bueno, lo que vemos es una ruptura, 2 sujetos que no se entienden. Es decir, 2 sujetos que hablan desde enunciaciones distintas y que por eso se distancian en el grabado. Con esto termino en este hecho dialógico que plantea Freire, el lugar y el tiempo de la enunciación. Si vemos primero el triángulo, tanto hablar de esto se aplica a la Trinidad que veníamos, ¿no? El pasado, el futuro y el presente. Y bueno, voy a ver el triángulo al final. Veo primero los 3 niveles de enunciación. Sin duda, hoy lo que estamos viendo
es que el docente como sujeto histórico, este nuevo sujeto magisterial que está creando la nueva escuela mexicana y que nosotros a través de esta lectura que de la obra de Freire, al desarrollar esta conciencia crítica, al ver las situaciones al límite que tiene cada uno de los sujetos y ver que necesitamos actos al límite, como plantea Freire, para rebelarnos y para lograr nuestra emancipación, entonces nosotros ya como sujetos históricos, como un nuevo sujeto magisterial, vemos, hacemos un análisis, una lectura del mundo y vemos las injusticias que han caído sobre el gremio. Y desde ese pasado, al contemplar esas irregularidades, esas desigualdades estructurales, pues nos generan indignación, ¿no? Y estamos muy molestos, muy, muy molestos. Entonces, hemos adquirido conciencia de clase y la indignación, el resentimiento surgió en nosotros. Entonces, nosotros alcanzamos a leer la realidad en tres momentos. Un momento visible, que es lo que nos filtra la vista, el audio, el gusto, el tacto, donde ahí pues es tangible, es individual esa lectura, pero también transitamos a dos lecturas más. La no visible, que es la de las políticas, ¿no? Cuando Mario, el secretario, nuestro secretario, habla con López Dóriga. ¿Y por qué habla con López Dóriga? ¿Por qué le da la entrevista a un chayotero como López Dóriga, ¿no? Y desde ahí vemos esa realidad tangible y vemos, a ver, ¿por qué están subiendo estos temas? ¿Por qué la insistencia a ver al maestro como revoltoso, como un maestro que solo entendería a golpes? O sea, ¿qué hay atrás? Y entonces, desde esa visión, desde esa realidad no visible, hay una estrategia y empezamos a contemplarla. ¿Y qué es lo que sigue? Si el futuro probable avanza, pues es muy probable que lo que venga sea la represión hacia el magisterio. O sea, ya se está preparando tanto en redes sociales como en medios de comunicación la idea de que el maestro es intransigente, el maestro es violento y que hubieron mesas de diálogo, se agotó el diálogo y lo que sigue son acciones de represión. Esa lectura es una lectura de lo no visible, porque en la misma entrevista el secretario Mario insiste en que esa no va a ser la medida. Que diga lo que diga López Dóriga, no van a salirnos del diálogo, de esto. Pero nosotros en esta lectura de mundo, ya como sujetos con una conciencia crítica, vemos que hasta el simple hecho de subir ciertos temas implica que ya los estás colocando en la mesa, ¿no? O sea, tú, vuelvo aquí a los chistoretes, ¿no? O sea, estás con tu pareja, tal, y empieza a hablar de infidelidades y esto, y dices tú, ¿en qué momento llegamos aquí? O sea, ¿por qué? ¿Qué me estás tratando de decir entre líneas? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Será acaso que es un tema que, aunque no lo se ha colocado de manera explícita en la mesa, implícitamente está, no visible está, porque está afectando nuestra relación, qué sé yo? Bueno, pues nosotros como sujetos con conciencia crítica no solo vemos lo visible, sino al ser sujetos históricos nos dan las herramientas, esta conciencia crítica, para saltar de esta conciencia ingenua, como diría Freire, y ver lo no visible que implican los hechos políticos de la realidad que estamos viviendo. Y eso nos lleva hacia también hacer una lectura invisible de las acciones, de lo invisible. O sea, lo no visible fue ocultado por un entorno político que dice, no te lo digo a ti directamente porque te vas a molestar, pero lo insinúo, lo dejo ahí para que poco a poco lo vayas mascando y lo vayas entendiendo. Solo lo encubrí. Ah, muy bien. Políticamente se encubrió porque el sujeto se cree en este sistema de opresión que no puede enfrentarse hacia esa realidad y políticamente se le encubrió. Bien. Pero hay otro nivel todavía más profundo de esa lectura del mundo, de esa lectura de la realidad, que serían las cuestiones invisibles, completamente invisibles, que tiene que ver con la gran cúpula, el gran poder hegemónico, los grandes sistemas de opresión, donde invisibilizan, ya no solo ocultan, sino invisibilizan las cuestiones, las motivaciones a ciertas acciones que se dan desde la realidad. Y donde en eso invisible siempre está el factor económico. Siempre, 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 porque la hegemonía o los sistemas de opresión los hacen haciéndolo ya desde una cuestión de materialismo histórico por la acaparación del capital, para la creación de capital. Entonces, nosotros como docentes, como sujetos críticos, tenemos todo como nuevo sujeto magisterial, tenemos todos estos elementos, ¿no? Generalmente nuestro discurso, aquí en este lugar de enunciación, siempre estaremos hablando desde el pasado. O sea, siempre será una reflexión constante hacia la realidad filtrada por ese pasado. Y bien, cuando hablemos con otros maestros y hablamos desde este pasado, como estamos aquí, con otros docentes, pues nos entendemos a todo dar, ¿no? Porque en esta lectura del mundo que estoy haciendo te ves reflejado y dices tú, sí es cierto, la vida pasó así, sí es cierto, nos precarizaron de esa manera, sí es verdad. Y entonces generamos vínculos y generamos comunidad y hacemos lecturas de mundo parecidas. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de sujeto de enunciación? ¿Qué pasa con el estudiante?
El estudiante no ha logrado generar esa conciencia crítica, él tiene una conciencia ingenua. Y su pasado, aunque es precario, porque el infante, pues hasta en el mismo término implica el sin voz, o sea, etimológicamente implica sin voz, o sea, viene de un sistema de precariedad, pero como es tan joven, todavía esa precariedad no le ha generado la indignación como para rebelarse. Él se encuentra anclado en un presente, porque el futuro todavía lo ve lejano, y entonces desde ese presente está él apropiándose del mundo. Mucha de esa apropiación del presente de ese estudiante lo hace desde el juego, por eso insiste tanto en lo lúdico, o sea, todo lo adquiere a través de la risa, del juego comunitario, porque apenas está en esa apropiación del mundo. Entonces, para él, el elemento central que lo mueve no es la indignación como a nosotros, como sujetos críticos, sino la hospitalidad, sino el sentirse en casa, el sentirse seguro, el agrado, el placer de ese sentido. Entonces, él la realidad no la va a filtrar desde un análisis, desde lo no visible o desde lo invisible que implica lo político en lo económico, porque no ha generado esa conciencia. Entonces, él lo va a estar fijando desde lo visible, desde lo tangible, buscando esa hospitalidad. Cuando uno le habla a un estudiante desde nuestra conciencia crítica, desde nuestro lugar de enunciación, sin contemplar su lugar de enunciación, se rompe la comunicación. El estudiante dirá, mí de qué me está hablando, ¿no? ¿Cuáles deudas históricas del magisterio? ¿Cuál precarización? O sea, no alcanzo a ver por qué se le paga tan poco a un maestro o por qué en ese pago tan poco implica una precariedad laboral o una desaparición de lo público en la cuestión educativa. O sea, hay que entender que para lograr hacer comunidad entre el docente y el estudiante, habrá que contemplar el lugar de enunciación, cómo ellos, la hospitalidad y el presente es de donde se sitúan para poder adaptar el discurso de nuestro lugar de enunciación hacia el de ellos y poder generar los puentes. Y me voy con el último, el tutor. El tutor sin duda también viene de unos sistemas de opresión como los nuestros, parecidos, pero con ciertas diferencias. Y él, en esta dinámica que están llevando dentro de los centros escolares de construcción de comunidad, si bien viene de un sistema de precariedad, de opresión, en donde él también tiene un patrón, caen sobre él desigualdades estructurales, etcétera, etcétera, lo que lo motivó a ir a la escuela no es la resolución de su situación de precariedad, es decir, no fue a la escuela para ver si ahí le daban un mejor contrato o le daban los mecanismos de organización, no, no, no. Él va a la escuela, ese tutor, con una expectativa, que podremos manejarlo culturalmente de esta manera, ¿no? Así con una oración así. Ojalá que mi hijo el día de mañana no sufra lo que yo sufrí. Y entonces para él, la educación le sirve como ese mecanismo donde si mi hijo estudia lo que yo no estudié, va a poder tener una vida más tranquila de la que yo tengo. Entonces, él, esa enunciación la está haciendo desde un futuro. O sea, él está, cuando él habla dentro del centro escolar, no habla ni del presente de la hospitalidad, porque eso se lo deja, o sea, eso le importa al niño, ¿no? En la cuestión de lo lúdico y del reconocimiento de su mundo, de la construcción del mundo que está haciendo, ni tampoco del pasado desde la indignación del maestro por lo que implica la precariedad del sistema educativo. No, no, él está viendo hacia un futuro, cuando su hijo termine la primaria, la secundaria, la preparatoria, tenga esos títulos y que entonces tenga las herramientas para tener un mejor empleo. ¿Qué pasa ahí? Él solo está viendo dos niveles. Un nivel de lo visible, en donde siente cierta indignación de que su hijo pues, no tenga esos títulos, que estén, digamos, que la ignorancia sea la que lo posea a su ser querido. Y un nivel no visible, que implica un hecho político, donde él asume que en esta sociedad, al tener más títulos, tendrá más oportunidades para la movilidad social. Volvemos al punto. Si el docente le habla a un tutor desde su lugar de enunciación, se rompe la comunicación, porque al tutor no le interesa que el docente salga de su precariedad, así como al docente en este momento tampoco le interesa conocer la precariedad que tiene el tutor. Entonces, cuando el docente le habla desde su lugar de enunciación a ese tutor, sin ver que el lugar del tutor es la expectativa de futuro que va a tener su hijo, se rompe la comunicación. Y es lo que estamos viendo hoy. Hoy, las acciones que se están dando, sin duda, logran empatía entre el gremio. O sea, aquel maestro que hoy esté en contra de Zacatecas, en contra de Oaxaca, en contra de Ciudad de México, de Chiapas, de todos los colectivos insurgentes, pues es que no le corre sangre en las venas. O sea, no creo que haya un colectivo magisterial que en este momento diga, ay, reprímanlos a los de Zacatecas, a los de Chihuahua. No hay hoy, pero porque somos parte del mismo gremio y hacemos las mismas lecturas de la realidad. Pero tanto estudiantes como tutores
ahí la cosa cambia. Ya no metí el cuarto elemento que sería sociedad general, y el quinto que sería el sector político, y el sexto que serían los empresarios. Pero cada uno está hablando desde lugares de enunciación distintos. Puse estos tres porque están anclados en tres momentos, digamos, en tres tiempos. El docente en el pasado, el estudiante en el presente y el tutor en el futuro. Y que entonces hay que ver esos lugares de enunciación para entender si estoy hablando desde el presente, la realidad es la que moverá. O sea, a mí que no me cuenten el día de mañana como maestro, no, a mí cuéntame hoy. O sea, a mí no me cuentes de que en 10 años, cuando Morena logre esto, vamos a ser felices. No, no, no. A mí háblame hoy. Tampoco no me hables de lo que pasaba hace 50 años en la educación. Sí, sí, o sea, está bien, la reconozco eso, pero yo necesito en esta cuestión anclarme en el presente, ver hacia el pasado, tal, todos estos elementos, ¿no? Que vemos aquí, en esta tal. Y cierro con el triangulito. Aquí en esta trinidad puse estos elementos y puse los límites que poníamos en anterior de la realidad y la ficción. Sin duda, la lectura que está haciendo el docente es en el pasado y la indignación que le hace este análisis que hace del pasado. Y el tutor está en el futuro en una expectativa de que cree que cuando tenga los títulos, pues su hijo pues va a alcanzar la felicidad. En ambos casos están construyéndose sobre una ficción. Entonces hay que ver cuáles son los elementos de la enunciación para poder armar discursos, para poder tener los puentes para la concreción, para crear comunidad. Y en el caso del estudiante, él está anclado en un presente donde busca la hospitalidad. Ahí está la realidad que se está viviendo en los centros escolares. Entonces, en la medida en que yo tomo conciencia crítica, como lo diría Freire, pues voy avanzando en la concreción de comunidad. Bueno, compañeros, pues estas son las lecturas que hicimos en el caso de la dirección sobre la obra de Freire, aterrizada a lo que estamos viendo, y pues de ahí se va a ir conformando nuestra narrativa, nuestra carta magisterio que vamos a ir compartiendo, ¿no? Entonces, pues era lo que quería en este día compartir con ustedes después de haber hecho las lecturas de la obra de Freire. Muchas gracias, doctor Arriaga, por esta presentación que nos acaba de otorgar. Creo que será bastante enriquecedora para ampliar la perspectiva que tenemos sobre las fogatas freirianas.